Entonces, ¿qué queda por explicar? Abrís un fichero nuevo, ¿vale? Y, por ejemplo, generáis el dibujo de una caja. Por ejemplo, que esté centrada. Vale, la extruís. Así, por ejemplo, me vale. Y sobre una de sus caras vamos a llevarnos un pivote que sea pequeñito, de 10. ¿Vale? Lo vamos a extruir. ¿Vale? Algo así. ¿Vale? Porque lo que vamos a ver hoy fundamentalmente es la paleta de patrones. ¿Vale? Que va a ser esa paleta de aquí. ¿Vale? Vamos a ver cómo generar patrones lineales o patrones circulares. ¿Vale? Y luego está la opción de generar patrones en puntos específicos, pero fundamentalmente trabajamos con estos dos. Las otras dos opciones, ¿vale?, son de una pieza escalarla, scaling, que es esta de aquí, y luego hay una opción que es afinidad, y luego operaciones de transformación que son trasladar, rotar, hacer un espejo, simetría, ¿vale? Y un traslado eje a eje, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Yo no recomiendo utilizar estas operaciones porque pueden entrañar dentro de un pad un poquito de complejidad en lo que es la parte de sólidos, y eso lo comentaremos, ¿vale? Bien, ¿todos tenéis esta pieza? ¿La habéis hecho con dos pads? ¿Vale? Y lo que voy a hacer es replicar ese pivote a toda la superficie de esa pieza, por ejemplo. O puede ser fuera también, ¿vale? Mediante un patrón. Imaginaros que tuviese que hacer un engranaje, ¿vale? Yo no haría todos los dientes uno a uno. Y tampoco dibujaría todos los dientes dentro de un sketch para hacer un pad. Dibujaría un diente y fuera de un sketch utilizaría la herramienta de patrón. ¿Vale? Que hay dos tipos de patrones, los lineales y los circulares. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Pues se puede seleccionar después, pero si yo quiero replicar esto, que es este pivote de aquí, lo selecciono, es el pad 2. Si quisiera replicar más cosas, pues seleccionaría más cosas, ¿vale? Pero por ahora solo es el pad. Y le doy al icono de patrón rectangular, que es este. Y salen todas las posibles opciones de ese patrón. ¿Vale? Lo dejamos a un lado. Y tenemos First Direction y Second Direction. Eso es las direcciones de extrusión. Puede ser en solo una dirección o pueden ser en dos. ¿Vale? Si lo tengo marcado en primera dirección, en esta casilla le tendré que decir quién es mi dirección. Opciones: dibujarte elementos auxiliares tipo rectas en una dirección determinada para que sea y las pueda hacer clic. O también permite utilizar aristas del propio dibujo. ¿Vale? Si yo le pincho, por ejemplo, esta arista, me la coge como dirección. Fijaros que número de repeticiones totales, 2. ¿Vale? Espaciado de 20. Vamos a hacerlo más espaciado, 50. ¿Vale? Contando el que yo ya tengo, son 2. 1 y 2, no hace 2 más.
¿Vale? Pero eso es fácil siempre dándole luego a preview. ¿Vale? Me lo ha hecho hacia allá, yo querría que fuera al contrario. En ese caso, le das a la opción de revertir. Y ya me lo pone por dentro. ¿Vale? Si quisiera replicar o repetir más elementos, ¿vale? Fijaros que yo he seleccionado el pad.2, ¿vale? Y es lo que voy a replicar. Si quisiera más cosas, le daríais aquí al saquito, ¿vale? Y iríais seleccionando cuántas cosas quieres replicar. Luego lo utilizaremos para hacer un patrón con un redondeo. ¿Vale? Bien. Esa es la opción más sencilla. 1, 2, pues por ejemplo 3, 4, así ya no me salgo. Y si pinchamos en la segunda dirección, me pedirá una segunda dirección. Podría seleccionar, por ejemplo, esta otra lista, ¿vale? O sobre la selección, botón derecho del ratón, utilizar los ejes globales de referencia o desde esta opción ya crear una línea, ¿vale? O crear un plano y entonces hará perpendicular a ese plano, ¿vale? Ya os digo, normalmente tú primero te dibujas la dirección y luego aplicas la operación, no desde dentro. Ahora, si son direcciones de ejes globales, pues no hay ningún problema. Botón derecho y le das una dirección. Si queréis esta, para que veáis la distinción, en lugar de pinchar esta arista, le voy a dar el y-axis. Fijaros que me aparece ya sobre la figura. Sobre la figura. Me aparece la flecha donde lo va a replicar. Tengo solo uno, por eso no veo nada más. Porque tengo mi elemento 1. ¿Vale? Si le damos a 2 o a 3, ya se van visualizando en la pantalla. ¿Vale? Vamos a darle a revertir para que me queden dentro de la caja. Si queréis le dais un preview y vería todos los pivotes replicados. ¿Fácil? ¿Sí? ¿Por ahora? Vale, y si quiero hacer esto, pero estos dos no quiero que estén. Esos de en medio. Quiero hacerlos todos, pero ese y ese que no estén. Imaginaos que fuera solo un patrón, pero por la parte de fuera y no me quisiera nada por dentro. ¿Vale? Sobre el patrón, ¿vale? Aparecen unos puntitos, ¿verdad? En el centro de la pieza. ¿Los veis aquí en naranja? ¿Vale? Si hacéis clic en esos puntos, no aparecerán. Si quiero que aparezcan, le vuelvo a dar otra vez clic y me aparece sobredibujado. ¿Vale? Borrado y no aparece. ¿Entendido? Dime. ¿Cómo los creas en una dirección En dos direcciones. Fíjate que tienes dos pestañas. El First Direction y el Second Direction. ¿Vale? Entonces lo que tienes que hacer es en cada dirección indicarle qué dirección tienes. Aquí tengo el y-axis y en el First Direction tengo el borde de la pieza pad 1. Podría haberle cambiado y haberle puesto en esta el eje X. No me va a cambiar porque el eje X coincide con el borde, la dirección del borde de esa pieza. ¿Vale? Esa es para la opción instancia y espaciado. Ahora veremos más opciones que tiene. No obstante, si le dais a More, aquí a la derecha, ¿vale? Aparece otras opciones. Posición del objeto en el patrón. ¿Eso qué quiere decir? Yo he replicado este elemento de aquí, el primero de todos. Ahora, fijaros qué es lo que ocurre si yo voy cambiando a esa pieza row in direction 1 o row in direction 2.
1, 2. Preview. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué posición va a ocupar mi pieza original dentro de esa cuadrícula? Se lo indicas aquí. Es decir, yo hago una cuadrícula de 4 por 3, ¿vale? Que es las primeras y las segundas direcciones, de 4 por 3, es decir, 4 por 3, y mi elemento original va a ocupar en la dirección 1, esta de aquí, la segunda fila. Y en la dirección 2 también la segunda fila. De 3 se queda en medio y de 4 se queda en las dos primeras. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la retícula cambia de posición, de sitio. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Y si le dais a ángulo, veréis que ese patrón se realiza desde esa posición con una orientación determinada. ¿Vale? 15, 12, preview. ¿Se entiende? ¿Fácil de entender el patrón? Una dirección, la otra dirección, el número de elementos que quiero replicar y cuánto espacio va a haber entre cada uno de ellos. ¿Vale? Se asume que es entre centro y centro esa separación, no entre bordes. ¿Entendido? Preview. Ok, si lo dejamos así, pues bueno, quedarían cosas fuera del elemento, pero eso todo sería el mismo sólido. ¿Vale? Vamos a editarlo otra vez. Y vamos a ver, voy a quitarle que sea el 1 y el 1, que no tenga inclinación. Preview, así me queda ahí dentro. El 4 y el 3, además una distancia eran 50 y el otro son 20, son distintas distancias, pero me interesa que veáis las otras opciones del patrón rectangular, que más o menos es otra forma de decirte cómo vas a distribuir ese patrón. Yo aquí he dicho el número y el espaciado que hay entre ellas, pero puedo decir el espaciado entre cada una de ellas y la longitud total. ¿Vale? ¿Se entiende? Fijaros que 150, la longitud total, y un espacio de 50 me daría 4 piezas. El 4 está bloqueado. Antes, lo que estaba bloqueado era la longitud total, que serían 50 más 50 más 50, 150. ¿Vale? Al final, instancias menos una, ¿vale? Por el espaciado es igual a la longitud total. Las otras opciones, número de distancias y longitud total, y a partir de ahí pues entonces calcula el espaciado. Imaginaos que no quieres sobrepasar el límite de esta pieza de aquí, pues mides la longitud total que tienes y entonces ahí le marcas ese límite y luego ya le dices cuántos quieres. ¿Vale? Fijaros que manteniendo 150 instancias, aumentándolo, él lo distribuye sin salirse. ¿Vale? Preview, veo más. ¿Pasa algo si doy a muchos elementos y se superponen? Pues no, no pasa nada. Se superponen y se generan exactamente igual. ¿Vale? En un patrón se pueden superponer los elementos.
¿vale? Este me sale en blanco porque tenía marcadas, ¿veis? Los dos puntitos. Si le doy, ya aparecen otra vez. ¿Fácil? ¿Fácil de entender? ¿Sí? Vale. Me lo voy a cargar ese patrón. Y antes de hacer el patrón, ¿vale? Voy a hacerle un redondeo a la arista. ¿Vale? Voy a hacerle un redondeo. A ver, de 5. Preview. De 4. Que se vea que hace el redondeo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora querría replicarlo, pero querría replicarlo con el redondeo. ¿Qué tengo que hacer? En principio, seleccionar los dos. Las dos operaciones, el pad.2 y el edge fillet. Si no seleccionáis nada y le dais a un patrón, ¿vale? Lo que os coge es toda la pieza, el current solid. Y eso implica la caja, esto y el redondeo. ¿Vale? Tenéis que tener cuidado a veces con eso. Porque empezáis a daros, pensáis que es lo último que habéis hecho y no lo hace. Os coge todo el sólido. Así que seleccionarlo apropiadamente. Si no lo hacéis y le dais a un patrón, por ejemplo, instancias y espaciado, 4 y 50, y le dais a preview, me da un error. ¿Por qué? Porque he hecho una cosa después, me ha modificado, entre comillas, lo que sería el contorno de pieza del pad y no puede. Tendríamos que coger, voy a darle a reemplazar y a ver si me deja coger 1 y 2. No, no me deja. 1 y 2. Igual vosotros que tenéis la versión 20 sí que os deja. Ahora fijaros que lo del saquito aparecen dos elementos, ¿vale? Y 450, reference element era el eje X, al contrario, preview, y ya me lo hace con el redondeo. ¿Vale? Si yo modifico el redondeo, me modifica el redondeo de todas las piezas. A ver si me da algún tipo de error con el borde de la última pieza. No, me hace el redondeo y me lo corta. ¿Vale? ¿Fácil de entender el patrón? Rectangular. ¿Vale? Minimizamos. Vemos el patrón circular. Minimizo para que quede grabado el fichero. Y genero otro fichero. Enable hybrid. Bueno, y me dibujo, por ejemplo, para tenerlo claro, aunque no es necesario, pero así lo vemos más bonito. Selecciono una pieza, le hago un pad y selecciono el plano XY y voy a hacer, por ejemplo, una punta. Vamos a proyectar ese contorno, muy bien, y ahora vamos a partirlo
quedándome ese, y vamos a partirlo quedándome ese. ¿Vale? Y ya puesto, si quiero... Bueno, si quiero arreglarlo... Bueno, lo voy a dejar así. Hacemos otro pad. ¿El segundo sketch lo has hecho encima de la superficie? No, lo he hecho en el mismo plano. Lo podía hacer en la superficie y luego la extrusión la hago hacia abajo, sin ningún problema. ¿Vale? Ya os imagináis lo que voy a hacer, ¿verdad? ¿Os lo imagináis? Vamos a poner en esa circunferencia muchos más picos. ¿Vale? Como si fuera un engranaje. Esto se representaría lo que podría ser un piñón. Si queréis podemos redondear esta arista de aquí, si queréis que sea redondeada. Lo haremos después con la opción lo mismo, Objects to Pattern. Entonces, en este caso no es un patrón rectangular, vamos a usar un patrón circular. ¿Vale? Seleccionáis la pestañita de abajo de esta casilla, ¿vale? Y os saldrá el cuadro de diálogo de patrón circular. Referencia a través de un eje o crowd definition. ¿Vale? El crowd definition es a través de toda una longitud circunferencial. Y él ya te lo pondrá, si pones instancias, y complete crowd, por ejemplo, es que ya él calcula la redistribución de espacio entre unos y otros. ¿Vale? Fijaros, no he seleccionado nada y por defecto me ha aparecido el Current Solid para patronear. Yo no quiero hacer un patrón de la parte central, quiero hacerlo solo de esa pestaña. Por lo tanto, o lo borro o... Bueno, si no me deja, tendré que poner el pad solo y hacer el patrón circular. ¿Vale? Vale, me falta la dirección. ¿Vale? ¿Qué dirección queréis que sea la del patrón? ¿Cuál pensáis que va para hacer una dirección en un patrón circular? Pues será un eje de rotación. Si yo lo he hecho centrado a la circunferencia y lo he hecho en el origen de coordenadas, mi eje de rotación será el eje Z. Pues con el botón derecho, Z-axis. ¿Vale? Número de instancias y espacio de angular, 2 a 45 grados. Incluyendo la que yo tengo, habrán 2. Si le vais dando a más, las va redistribuyendo. Los tengo a 45 grados, ¿verdad? Lo tengo a 45 grados. Si le doy una más, se superpondrá con la original, pero la estará haciendo entre comillas. Si le doy más, la superpondrá con las que hay. Puedes darle más, pero las va montando. Si no cojo un ángulo cuadrado, que cojo 40,5, se verá que hay 11. ¿Lo veis? Ahora sí que se ve que hay, bueno, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y la original que es 14. Va completando, los va separando 40 y claro, cuando ya ha completado una circunferencia completa, los siguientes 3, 1, 2, 3, 4, los está superponiendo. ¿Vale? Igual que antes, el número de instancias con el espacio de angular, ¿no?, me dará el ángulo total que estoy corriendo.
Distintas opciones. Distintas opciones. Número de instancias y el ángulo total que quiero. Pues por ejemplo 5 y quiero solo 90 grados. Pues en 90 grados me cuadra ya 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Cómo he sacado, cómo he hecho la pieza del triángulo? Sí, pero es que una vez que tienes el triángulo, ¿cómo se llama un sólido? Ah, una extrusión. Pero se ve muy... Cuando haces esa parte para hacer solo el grupo de la punta. Sí. Vale, donde has proyectado la curva de la circunferencia. Pero no es necesario proyectar la curva. Me refiero. Yo lo he hecho así porque por experiencia para hacer que sea tangente. Pero yo, si borro esto, esta línea la hago hacia adentro, ¿no? Esto venía así. Y ahora hago una recta de aquí a aquí, va a salir la misma pieza. Extruye por dentro, lo mezcla con la otra operación y es el mismo sólido. ¿Vale? A efectos visuales. Voy a generar, ahora veréis lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a... Sí. A ver, que no encuentro la paleta de planos. A ver, ¿era esta? No. Esta. ¿Vale? Por ejemplo, voy a generarme... Ahora veréis la diferencia. Un plano paralelo al XZ, al contrario, de 100. ¿Vale? Bueno, un poquito menos. 75, por ahí. Y aquí me voy a dibujar una línea recta. ¿Vale? Ahora luego explicaré para qué. ¿Vale? Habéis visto el triángulo, ¿no? El triángulo lo he hecho en una operación de sketch que extruyo y lo dibujo por dentro, y cuando lo extruyo al principio no veo ese triángulo completo, veo solo la parte que no se solapa. ¿Vale? Si tú ahora haces un patrón y yo lo hiciera, perdonad, selecciono el pad primero, hago la operación de patrón circular y aquí poníamos eje Z, la pieza está centrada, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, por ejemplo. ¿Vale? Fíjate lo que está haciendo el patrón. El patrón me está replicando todo el triángulo completo. Lo único que como se superpone con mi pieza, ¿vale? Preview, ok. Yo veré solo los picos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos todos claros? Sí, pero ¿cómo eliges tú el pico? Porque tú al principio tienes... Aquí yo sé que es el pad, yo sé que es la operación pad. Antes de darle al icono, lo selecciono. Sí, pero tienes la circunferencia y el pico. Sí, pero yo en el árbol solo tengo señalado el pad. Sí. De forma que cuando hagas el patrón circular, yo, objeto para hacer patrón, aparezca el pad. No aparezca current solid. ¿Vale? Si ahora en la dirección le doy al sketch este que yo me he hecho, ¿qué va a patronear? Patronea, hace el patrón de todo el triángulo completo. ¿Lo veis? O sea, en función de lo que estéis modelando, conviene. Oye, no pasa nada si lo superpongo, porque no se va a ver. Pero si luego eso lo tengo que rotar en otro eje, ya me va a dar problemas.
¿Se entiende? Porque este triángulo no es solo el pico, es todo el que yo he dibujado. Y ahora está hecho un patrón con respecto al eje que pasa por este plano. Lo está repartiendo 45 grados. ¿Vale? Entonces lo vamos a cambiar. Z-axis. Y entonces aquí solo veo, ahí sí que se ve, ¿ves? Se ve el triángulo completo, pero cuando le dé a OK, solo veré dibujado lo que no se superpone. Pero lo está haciendo en verdad de todo el path. ¿Vale? ¿De acuerdo? Las distintas opciones. Puedo jugar con la instancia y el espacio de angular, puedo jugar con la instancia y el ángulo total, puedo jugar con el ángulo despaciado y el ángulo total. ¿Vale? Que son esta opción y esta opción. O puedo indicarle que me haga, que es lo mismo, un complete crown. ¿Qué es complete crown? La circunferencia completa con respecto a ese eje. Y yo le digo que me haga 4 y me los redistribuye homogéneamente. Si hago 4, el ángulo es 90 grados. Si hago 5, los redistribuye para que se completen en toda la circunferencia. Pues si voy ajustando, mira, aquí ya me he pasado. Vamos a buscar un número de forma que tenga los dientes muy juntitos. Si eran 4, múltiplo de 4, 24. Vamos a darle 22, 23 y 24. 25. Ahí. 25 menos 1. Tendría una apariencia, ¿no?, de engranaje. Y más o menos estoy manteniendo. ¿Se entiende? Que no quiero que se patronee todo. Las mismas opciones que en el rectangular pattern, el patrón rectangular. ¿Vale? Los puntitos, quito los que no quiero. S, S y S. Preview. Y entonces no aparecen. ¿Vale? Pincho aquí. Y entonces no aparece ese patrón. More. Lo mismo. ¿Qué posición ocupa mi elemento a hacer patrón dentro de la configuración de ese patrón? Dirección angular o dirección radial. Y el ángulo de rotación. Ir cambiando valores y ver viendo qué es lo que ocurre. ¿Vale? Aquí igual no se ve muy, o sea, no se aprecia la diferencia, pero sí que preview cambian las posiciones. Encima más teniendo en cuenta que he quitado puntos. Si están todos igual no se distinguen. Y aquí en este caso, pues si le das más ángulo o menos ángulo, pues tampoco lo vas a notar mucho. Bueno, sí, lo verías inclinado. Diente de sierra. ¿Vale? Estamos cambiando el ángulo y entonces me gira la pieza. Vamos a verlos todos. Así queda más homogéneo. Si le doy más, pues sería como una sierra de corte, ¿no? ¿Vale? Visto desde arriba o a 0 grados. ¿Vale?
referencia axial o Crow definition. ¿Vale? Círculo y espesor, círculo y espaciado circular o círculo y espaciado. Eso, mirad, va a ser, si yo estoy aquí patroneando alrededor del eje, ¿vale? Si ahora me quiero salir hacia afuera, es esta otra dirección. Fijaros. Círculos, a ver, bueno. Círculo 1, vamos a hacer 2, 3 y vamos a darle espesor. ¿Veis lo que está haciendo? Hace un patrón, ¿vale? Y ahora prolóngalo, 1 círculo, 2 círculos, 3 círculos. 1 se cuenta el primero. Referencia axial y referencia longitudinal. Y desde este hasta el otro, si he puesto 80, creo que hay 40 y 40. Lo va repartiendo. ¿Vale? Esta referencia en axial, 145, ¿ves? Te lo va calculando él. Lo vas haciendo más ancho. Lo puedo definir como número de círculos y la distancia total, o círculo y cuánto hay entre cada círculo, que sería casi lo más conveniente, preview, ¿vale? O círculo y distancia total. Bueno, esto ya lo habíamos visto, aquí el espaciado y el total. Y entonces él los divide, -1 o +1, y saca el número de círculos. Si digo 150, 50, me sacará 4. ¿Se entiende? ¿Visto? ¿Se podría qué? Hacer hacia adentro. Si no me equivoco, creo que sí. Lo que pasa es que aquí no lo vamos a ver. Vamos a probarlo con un agujero. ¿Vale? Vamos a probarlo con un agujero. Voy a hacerle un agujerito aquí. Ok, voy a hacerlo pequeño. Uy, no, todo coincidencias. Vamos a sacar. Voy a hacerlo ahí y que tenga 5. ¿Vale? Hago un pocket, up to next, preview, a ver dónde está, aquí, ¿vale? Y de ese pocket vamos a hacer lo hacemos solo en la primera, bueno, aquí le tengo que decir que es el eje Z, me lo haría hacia afuera, yo quiero que sea hacia adentro. Pues vamos a ver si aquí me dejaba que fuera -25. Preview. Ya lo tienes. Me estoy pasando que sean solo 2. Y ahí ya lo tienes. Hacia adentro, cantidad negativa. ¿De acuerdo?
Si lo que podríamos probar, yo no, la verdad es que no lo he probado, es si quisiéramos que hiciera tipo anfiteatro, a ver si le damos una dirección inclinada y nos lo hace escalonado hacia arriba, radial. Creo que no lo hará. Rotación, no. Eso no lo hacía. ¿Vale? Bien. Opciones, más opciones. Y termino con esta. Normalmente la de escalado se suele aplicar a toda la pieza. Voy a probar a ver si el escalado lo puedo hacer solo para... No. Para una operación, veis que no se puede. Me indica qué valor de escala le tengo que aplicar a toda la pieza. Y con respecto a una referencia, normalmente suele ser el centro de la pieza. Pero si el centro de la pieza no está en el 0, 0, 0, en el origen, tendré que definir un punto y seleccionarlo aquí. Crear punto. ¿Vale? Crear plano o crear intersección. Yo le doy a crear punto, por ejemplo, 0, 0, 0 y OK. Entonces me lo escala con respecto a ese punto. Ratio por encima de 1 se hará más grande, por debajo de 1 se hará más pequeño. Y en porcentaje. No sé, en porcentaje, pero en factor de 1. 1 es el 100%, 0,5 será una escala del 50%. OK, y tenemos la pieza que la ha escalado toda. ¿Que le cambio la escala? 2. Pues me lo hará más grande. ¿Vale? Esta es bastante rápida. Trabaja solo con el conjunto de toda la pieza. Ahora, a partir de aquí yo puedo ahora trabajar y hacer más cosas. Pero ese escalado funciona con todo lo que hay hasta ese momento en todas las operaciones. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien, pues si no ninguna...